Saludo al equipazo de Dallas que nos están viendo en este momento, que les extrañamos. Allá tengo un trozo de mi corazón repartido entre Mike, Estela, Dina, Nancy, Vero, Denise. Ay, híjole, mano. Pero ya no te mando a nadie, Estela. No, no es cierto. No, es que duele, oiga, miren nomás. Sí, duele tenerlos y luego ya no verlos. Pero gracias a Dios. No te creas, ¿eh? Gracias a Dios que el Señor está haciendo grandes cosas con ellos. ¿Listos? Precioso Dios, gracias por tu palabra. Nos disponemos a recibir de tu Espíritu, nos disponemos a recibir y declaramos hoy que recibiremos todo lo que tú quieres darnos, de la manera en que quieras manifestarte, como quieras actuar, como quieras ser. Aquí no nos escandalizamos, aquí te recibimos. Mi Dios, declaramos que mientras expone tu palabra, tú sanas, tú liberas, tú salvas, tú perdonas y saldremos capacitados para servir a nuestra generación conforme a la voluntad de Dios. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos has llamado a resolver problemas en esta comunidad, en esta sociedad. Úsanos para resolver problemas. Úsanos por pedírtelo en el nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Ahora sí, busquen a 3 o 4 personas y salúdense. Dense una mano fuerte. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a iniciar, por favor, si me ayudan en la pantalla, en Hechos. Yo tengo tantas cosas que quisiera decir y no sé por dónde empezar. Es que Dios nos ayude. Vamos a empezar en Hechos, capítulo 10. Hemos visto el versículo 38, pero hay algunos aspectos que quisiera que estudiemos respecto a la historia de este hombre que se llama Cornelio. Él es un hombre religioso, pero no es salvo. Y aquí van a apreciar de una manera tan preciosa cómo Dios quiere usarnos para anunciar las buenas noticias a los que nos rodean. Y no va a usar ángeles, nos va a usar a nosotros. Y tenemos que estar dispuestos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde el versículo 1 en la traducción Reina Valera. Ténganme paciencia, es importante que conozcan la historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Bueno, aquí les voy a platicar un poquito para no leerles toda la historia. Entonces, Cornelio tiene una visión y un ángel le habla. Qué extraño que un ángel le habla y le dice: ¿hay algo que necesitas saber? Entonces necesitas traer a Pedro. Ahora, piensen tantito, deténganse en las historias. ¿Por qué no le dijo el ángel? ¿Por qué mandar traer a un ser humano? ¿Se han puesto a pensar en eso? Caray, si ya se le apareció un ángel, ¿no sería bueno que el ángel le dé el mensaje? Pero es un ángel que le está diciendo: hay algo que tú necesitas, pero te lo tiene que dar Pedro. Vean esa imagen. Caray, necesitamos hombres. Diga conmigo: necesitamos a los hombres.
Y ahí van las mujeres, obviamente, me incluyo. Vamos a ver, déjeme abrir mi Biblia que aquí lo tengo subrayado. Ahí mismo en el capítulo 10, entonces van los hombres y mientras Dios le está hablando a Pedro. Ahora, ¿por qué hay todo esto de que Dios tenga que hablarle a Pedro para avisarle que van a ir por él? Porque Cornelio era gentil y los judíos tenían prohibido entrar a la casa de los gentiles. Entonces Dios tenía que decirle a Pedro, Pedro, te voy a llevar a la casa de los gentiles. Y para asegurarse Pedro que era Dios hablando, tuvo que hacerlo a través de visión, etc. Y ahí está un ángel diciéndole a Cornelio, hay un mensaje que necesitas oír, pero tienes que ir por Pedro. ¿Qué le parece? Ni siquiera los ángeles van a sustituir tu trabajo, ¿eh? Ni siquiera los ángeles van a sustituir lo que usted y yo tenemos que estar haciendo. Dios no va a dar a conocer el evangelio más que a través de nosotros. Y es importante escuchar. Diga conmigo escuchar. Una pequeña actividad que practicamos muy poco. Vamos a ver ya a partir de que llega Pedro. Vamos a ver a partir del 25. Ahí 10:25. Entonces ya mandan por Pedro, llega Pedro y dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ahí les muestra que ese hombre no tenía conocimiento de Dios ni era judío, porque un judío jamás se postra ante otro ser humano. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Miren la respuesta en el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Día fuerte, él hablará. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Ahora quiero que lean conmigo lo que sigue. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y ahí en el versículo 34, Pedro abrió la boca y empezó a enseñarles. Vamos rapidísimo al 11. En el capítulo 11, ¿qué es lo que está sucediendo? Pedro le está contando a todos los demás creyentes lo que vivió en casa de Cornelio. Y aquí expresa algo que no expresó en el capítulo 10 y me interesa mucho que lo vean. Versículo 11, versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Vamos a ver unos puntos ahí. Dios quería salvar a esa familia. Esa familia hizo su parte de reunir en su casa a todos cuantos ellos podían. Mandaron traer a Pedro y vean la actitud en esa casa. Necesitamos que hables y estamos aquí para oír. Necesitamos que tú hables y estamos aquí para oír. Necesitamos que tú hables y estamos aquí para oír. Le voy a decir cómo actúan ahora las familias. Las familias dirían, Pedro, ven, siéntate. Nos tienes que oír para que sepas qué decirnos. Primero conócenos. Mira, esta es la tía Cachita. Y ese es el tío Pedro.
Y tienes que entender la historia, porque mira que nuestra tatarabuelita, que está acá presente, la bisabuelita y la abuelita, y este es el tío, y es que necesitas entender lo que pasó con este otro tío. Y ahí tendrían a Pedro. Diga fuerte, mi recibir está en mi oír. ¿Sabe a quién le pesa eso? Al que siempre se roba el micrófono y nunca deja hablar a nadie. Esa familia tenía que recibir algo. ¿Sabe qué me encanta? Que Pedro llegó a una casa donde no conocía a ninguno. Y les digo algo, no necesitaba conocerlos. Un siervo de Dios no necesita conocerte a ti para hablarte. Necesita conocer lo que está escrito para hablarte. Y el mensaje que trae es suficiente para causar un impacto en tu vida sin que le cuentes lo que te pasa. Alguna situación que sucede en la congregación en general es que como quieren pasar tanto tiempo hablando de sus problemas con el pastor o con los líderes o con quien sea, ya a la hora que el pastor se para aquí al púlpito, siempre están sentados pensando, eso lo dice por mí. El otro día, no, yo le conté mis broncas. Entonces, cada vez que habla de matrimonio, seguro es por mí. No, como yo le conté de aquella vez que me puse bien cuete, seguro, ya menciona la palabra alcohol, ese es por mí. ¿Sabe qué? Si yo tuviera pastores delante de mí ahorita, yo les diría, lo mejor que podrían hacer es no pasar tanto tiempo en consejería, para que cuando Dios los ponga en el púlpito puedan hablar con libertad. Y les digo algo, aunque el siervo de Dios o la sierva de Dios no te conozcan, de todas maneras tienen una palabra de parte de Dios para ti. Y no necesitan conocer tu rollo para hablarte. Es más, si no saben, todavía mejor. Me encanta este punto porque quiero ayudarles en algo. Tu recibir está en tu capacidad de escuchar. Entre menos oyes, menos cambias. Entre menos oyes, menos resultados vas a ver. Si algo les pudiera decir a todos ustedes es, a la hora que tengas a un siervo de Dios delante de ti, nunca lo mandes llamar para que te oiga, sino para que te hable. Porque además, mientras un siervo de Dios que tiene un mensaje de Dios, ahora, no estamos aquí, a veces es difícil hablar cuando hay complejos, pues que ni que se cree mucho, que no es eso, mis amados. Los mensajeros de Dios son los achichincles de Dios, traen un mensaje, pero si estás hable y hable y hable, ¿cuándo carambas te lo van a dar? Y es difícil instruir cuando oigo poco. Entonces, quítense ese defecto de raíz. ¿Hablas mucho? Si hablas mucho, o en el porcentaje que estás en una reunión con un mentor o con tu pastor o con alguien que te podría enseñar algo, ¿quién habla más? Pues ahorita yo, porque traigo el micrófono. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? En este caso fue en el ambiente de una casa. ¿Y cuántos de aquí dirían, no, si yo fuera Cornelio y voy a traer a un siervo de Dios a mi casa, yo aprovecharía para hablar? ¿No les gustó el tema? Ya ni modo. Yo lo mandaría a mi casa para contarle mis situaciones. No, yo necesito hablar con el pastor. Vamos a cambiar el término y en lugar de decir necesito hablar con el pastor, vamos a decir necesito oír al pastor. Y ¿sabe una cosa? Ni siquiera necesitan oírlo así aparte. No, aquí, así. En este ambiente tan precioso, donde yo no sé nada, pero Dios sabe todo, tú te vas con una palabra de parte de Dios. Porque vienes para oír. Mi recibir está en mi oír, no en mi hablar. Entonces los que hablan mucho reciben poco. Quítense, ahora sí que les sane esa pata que les cojea, por el amor de Dios. Que les sane esa pata que le cojea. Si hablas mucho, recibes poco. Si oyes mucho, recibes mucho.
y tiene que ser una habilidad. Me encanta que un ángel, pudiendo haberle dado una información, dijo, no. Dios ha puesto a sus enviados en esta generación. Vamos por uno de ellos, que es Pedro. Pedro va a venir a tu casa y Pedro hablará palabras por las cuales, vean el versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales, diga fuerte, por las cuales. Las palabras de Dios son el vehículo para traerte lo sobrenatural, que es la salvación. Y la salvación, acuérdense que es un paquete. No estamos hablando de que nada más te vayas al cielo. Estamos hablando de todo lo que Dios ya ha determinado para ti, para que vivas una vida en abundancia y además tengas la vida eterna. Pero depende de cuánto oyes. Entonces es tan importante que ustedes aprovechen los momentos para venir a oír. Te beneficias mucho más oyendo de lo que te beneficias hablando. Te beneficias, aprovecha el tiempo para escuchar. Él te hablará palabras. ¿Quién va a hablar? Él. Y lo que va a decir que tiene, la salvación que necesitas. Y el versículo 15 dice, y cuando comencé a hablar, oye, yo le diría a Pedro, qué buena onda, a ti te dejan hablar. Pedro, qué buena onda, a ti te dejaron hablar. Imagínense, ahí está Cornelio, con toda la familia, mujeres, hombres, todos están ahí. ¿Ustedes creen que no tienen ganas de hablar? Especialmente si hay mujeres. ¿Usted cree que no tienen ganas de hablar? Aprovechando que tenemos un siervo de Dios. Tengo una pregunta. Déjalo hablar primero. No, yo tengo un comentario. Mire, es que cuando yo era chiquita, y luego empiezan así. Les voy a decir cómo empiezan. Tengo una consulta. Mentira. Pero bueno, así empiezan. Tengo una consulta. Ok, dime, ¿cuál es la pregunta? Bueno, todo empezó cuando tenía 5 años. Entonces, tiene 88 ahorita. Entonces, desde los 5 años vamos a avanzar en el timeline. Y nunca llega la consulta, de verdad. Es impresionante. No les estoy diciendo esto para que se sientan mal. Les estoy diciendo esto para que aprendan a oír. Porque tu recibir está en tu oír, no en tu hablar. Tengo una consulta. Bueno, tómense el tiempo. ¿Cuánto duró la dichosa pregunta a la cual nunca llegaron? ¿Y qué tiene de malo? Nada, yo me puedo tomar todo el día con ustedes. Oye, yo re feliz, me encanta estar a su lado. Yo puedo estar ahí oyéndolos día y noche porque los amo. Pero lo que quiero es que reciban. Y su recibir está en él. A ver, varones, ayúdenme. ¿A poco no las mujeres podrían hablar un poquito menos? No. Él te hablará palabras. Él te hablará palabras. Él. ¿Dónde está la salvación que necesito? En las palabras que oigas. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿cómo me va a hablar si no conoce mi situación? No necesita conocer tu situación, necesita conocer el evangelio. Cuando tú necesites algo, no necesitas contar tu situación, necesitas oír el evangelio. Ve por un hombre de Dios, ve por una mujer de Dios y dile, háblame del evangelio, háblame. Mis amados, cuando ustedes van con un corazón así, dispuesto a recibir, no tienen idea los tesoros que van a oír. Y algunos ya están más avanzados en desarrollar eso, pero especialmente en el ambiente de la casa, eso se les va para abajo. Y a mí ya cuando me dicen, venga, te invito a mi casa, ya me da susto. Pues sí, porque estoy en tu territorio, ni modo que te calle en tu propia casa. Ahí se sueltan desde que entro. Y pasan los minutos y digo, ¿a qué hora va a recibir? Yo puedo oírlos, especialmente cuando me sirven de comer esos platillos tan deliciosos que hacen en sus casas. Yo me aprovecho. Pero ¿cuántos saben que no estoy para aprovecharme, sino para que ustedes reciban? Amén. Claro que sí. Entonces dile que está a tu lado, nada más oye un poquito más. Un tantito. ¿Qué tanto es tantito? ¿Verdad? Versículo 44, ahí en el capítulo 10, quiero que vean este versículo. Es una pequeña introducción, vamos a continuar con el tema que hemos visto, pero me parece muy interesante que ustedes vean que su recibir está en el oír, su recibir está en el oír. A mí me encantaba sentarme con mi pastor y no hablar, y no hacerle preguntas tampoco.
De hecho, cuando viajaba, a algunos les tocó viajar conmigo. No, yo tengo 5 preguntas para el pastor. Le decía, ¿qué te parece si guardas tus preguntas hasta el último día? Si Dios no te responde tus preguntas sin hacerlas, si no te las responde Dios sin hacerlas antes del último día, entonces sí, como ametralladora, dispáralas. ¿Y sabe qué? El 100% de las ocasiones, llegaba el último día y les decía, hey, no se les olvide sus preguntas. Me decían, pastor, Dios ya me las contestó. Tremendo. Cuando te sientas a oír, Dios siempre te da el mensaje que necesitas recibir. No, es que si usted no conoce mi situación, ¿cómo me va a ayudar? Imagínense qué triste fuera si yo tuviera que conocer su situación. Yo lo que necesito conocer es el texto. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso sí lo tengo que conocer. Y me encanta que Pedro llegó a una audiencia silenciosa, a una audiencia que no tenía preguntas ni rollos que contar, a una audiencia que no se soltó como taravilla contando sus situaciones, sino que estaban ahí listos. Y nada más le dijeron, ¿usted tiene algo que decir? Dígalo. ¡Wow! Así sin nada, sin preámbulo, no, primero déjale cuento un poquito mi historia. No, nada más le abrieron la puerta y le dijeron, usted tiene algo que decir. Y nosotros estamos aquí para oír. Siéntese y hable. Y mientras hablaba, descendió el Espíritu de Dios y cayó sobre todos ellos. ¿Cuándo suceden esas cosas? Mientras oyes. Versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ¿qué? ¿Sobre todos los que qué? Sobre todos los que oían. ¿Sobre dónde desciende el Espíritu de Dios? Sobre los que oyen. En tu oír está tu recibir. De verdad, aprovechen el tiempo para oír. Y siempre no caigan en ese juego de, necesito hablar con usted. Y no lo digo por mí, les vuelvo a insistir, yo puedo pasarme todo el día y toda la noche contigo. Pero hay momentos donde Dios quiere depositar algo en ti. Y tu recibir está en tu oír, no en tu hablar. Y hablamos mucho, las mujeres hablamos mucho. Los varones no, ¿verdad? No, tú. También a veces, ¿verdad? Sí. Bueno, quizá los del internet hablan mucho. Aquí no hay ninguno. Diga fuerte, mi recibir está en mi oír. Bueno, ¿les sirvió esta pequeña introducción? Vamos a ver el versículo 38 en el capítulo 10 de Hechos y vamos a continuar con este tema que hemos visto de hacer el bien. 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 2 cosas que Jesús de Nazaret tenía era la unción y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué lo usó? Y aquí es donde la iglesia se ha atorado. Venimos a las 4 paredes del templo a recibir algo de parte de Dios, a sentirnos bien. Yo voy a la iglesia a sentirme bien y mejor si me toca un predicador que me motive, ¿verdad? La motivación, ok. Pero la iglesia, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene la iglesia? ¿Cuál es tu función en la sociedad? No es venir aquí a darnos golpes de pecho y a persinarnos. ¿Cuál es mi función como creyente en la sociedad? Si me puede poner Efesios 4:11, vamos a verlo en la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿A qué vengo cuando me siento a escuchar a un pastor, cuando me siento a escuchar a uno de sus ministros? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ese momento? Hay una capacitación para servir a tu generación. Si yo les pregunto, ¿cómo recuerdan a ustedes a David? ¿Qué es lo primero que les viene cuando digo la palabra David? Adorador, rey, ¿qué más? Luchador, ¿qué más? ¿Sí leen la Biblia? Salmista, ¿qué más? Danzaba, ¿qué más? Casi siempre cuando alguien predica de David, predica o de David y Goliat o de Betsabé.
Y muchos predicadores ya condenaron al pobre de David por Betsabé, por sus errores. Pero le digo una cosa, tú siempre serás recordado por los problemas que resuelves o por los problemas que causas. Y los problemas que resuelves pueden ser tan grandes que opaquen tus errores. A mí me encanta algo de cómo Dios recordó a David en Hechos. Siempre que ustedes tomen un personaje bíblico, no nada más tomen la historia en el Antiguo Testamento, sino cómo se refirieron los discípulos a ese personaje. Es muy importante, porque ustedes pueden darle de golpes a Sansón. Juran que Sansón se fue al infierno. Sin embargo, está en los Óscares de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Él es uno de los que tuvo un Óscar en la fe. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a los personajes bíblicos. Aquí vamos a ver, ahorita me buscan por favor donde dice que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Listo. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo. Y diga, ¿para qué? Para el trabajo de servir. Dígalo otra vez. Digan todos, Dios me ha llamado a servir. ¿A qué vengo a la iglesia? Vienes a aprender, a servir, no nada más aquí, sino allá afuera. Me ha tocado que me dicen, oh, esa hermanita es tremenda en el ministerio de niños, es buenísima, la voy a contratar en mi empresa. Y algo le pasa a la hermanita que parece ser que dentro de las 4 paredes del templo sabe funcionar, pero como empleada es de lo peor. Ya me ha pasado, Me dice, ay, yo veo al hermanito, tremendo, es ujier y es tremendo, uy, lo voy a contratar. Y cuando lo sacan del ambiente del templo y lo ponen en el ambiente del trabajo, no saben qué hacer, no saben actuar y truenan. Y es más, ya cada vez que alguien me dice, ¿puedo contratar a alguien de su iglesia? Digo, no, no es de que me quemen. Pues sí, porque aparentemente aquí adentro nos portamos muy bien. Allá afuera se nos desenchufan los cables, ya no sabemos cómo actuar. Eso le pasa mucho a la iglesia. Pero yo quiero hoy recordarles que la iglesia tiene que causar un impacto afuera. Y no condenando a la gente, no, sirviendo a la gente. Aquí dice, ¿a qué voy a la iglesia? ¿Quién sabe? Bueno, le estoy diciendo ¿a qué? Para que sean capacitados para el trabajo de servir. Es el versículo 12, ¿verdad? ¿Lo puedes marcar, por favor, el versículo 12? Y vamos a ver ese versículo en la traducción Biblia al Día. Nada más marcarlo si quieres. Desde el 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué queremos a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros? ¿Para qué? Versículo 12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Ve? Entonces la iglesia cada vez que viene y se reúne en el templo bajo la instrucción de maestros, de apóstoles, de evangelistas, nos están preparando para servir. Entonces no podemos ser una bola de gente que se separa del mundo, nos metemos en estas 4 paredes y no servimos para nada. Desde que soy cristiano, no sirvo para nada. Antes tenía 5 o 6 negocios, ¿y qué te pasó? Ahora que eres cristiana, válgame. Entonces ya no sirves para nada. Ustedes no saben cuántas mujeres conozco que antes de conocer al Señor eran súper productivas. Algo les pasó cuando se metieron en una iglesia. Les enseñaron mal, obviamente, ¿verdad? Debe de incrementar mi productividad siendo creyente para beneficio de una sociedad. Debe de incrementar mi servicio, debe de incrementar mi creatividad, debe de incrementar los proyectos, porque Dios me ha puesto aquí para servir a la sociedad. Pero no, ahora imagínense que lo que sucede en las iglesias sucediera en la universidad. ¿Cuántos saben que
la universidad toma a un montón de ignorantes de la sociedad y los lleva y los mete a la universidad y a veces hasta duermen ahí. ¿Se acuerdan? A mí me encanta ir a Boulder y ver la universidad que está ahí y ver los dormitorios. Digo, wow, ojalá y un día fuéramos tan apasionados con la iglesia como son los estudiantes apasionados con la universidad. Si yo pusiera dormitorios en la iglesia, saldría en la primera plana del Denver Post. Si ya poner muchos servicios, 4 servicios a la semana, ¿qué le pasa, Pastor Ana? Demasiados servicios, ok. Pero la universidad mete a sus estudiantes ahí por lo menos 40 horas a la semana y duermen ahí. Y el tiempo que tienen libre es para pensar en los estudios, ¿verdad que sí? ¿Y para qué están ahí? Los están capacitando, ¿no es cierto? ¿Los capacitan para qué? Para producir. El propósito de la universidad no es quedarse con los estudiantes y nunca regresarlos a la sociedad. El propósito de la universidad es que después de que termina con ellos, los gradúa y los envía a la sociedad a servir a la sociedad. ¿Sabe qué pasa en los templos? Nos metemos a un templo, nos hacemos cristianos y nunca volvemos a la sociedad. Ando en las nubes, que soy cristiano. Gloria a Dios, aleluya. ¿En qué estás pensando? En las calles de oro y en el mar de cristal. ¿De verdad? Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y ya, ahí te quedaste. Entras a un templo y te olvidaste de la sociedad. Y entonces ya nos volvemos los que, no me mires, no me toques. Pastor Ana, ore por mí porque en ese trabajo no me gusta, porque no hay cristianos. ¿Estás tú? ¿Contigo tienen? No. Que Dios me mueva de esos edificios, porque soy la única cristiana en ese edificio, pastor. Y hay brujos arriba y marihuanos abajo. Que Dios me saque. Pero si tú eres la luz, deberías decir, gloria a Dios, aquí tengo chamba. Voy a empezar con esos espíritus que están arriba, a echarlos fuera en el nombre de Jesús y voy a llevar las buenas noticias a mis queridos marihuanos. Y les voy a platicar de la palabra de Dios. En lugar de decir, no, vamos a abrir condominios cristianos, escuelas cristianas. ¿Y cuándo vamos a hacer nuestra chamba? No me junto con él, no me junto con ella porque son pecadores. ¿Saben qué? No te juntes con los que diciéndose ser cristianos, no lo son. Esos son los únicos con los que no te debes de juntar. Eso dice la Biblia. No se junten con los que llamándose cristianos no lo son. Pero con los pecadores, júntate, hombre. No para participar de sus obras, sino para hacer luz en medio de las tinieblas. Que te oigan hablar como tú hablas diferente. Que impongan las manos sobre ellos cuando estén enfermos. Que traigas paz a sus tormentas. Que cuando hay una tormenta tú le hables a la tormenta y le digas paz y la paz llegue a sus vidas. Que cuando entre una mujer estéril le impongas la mano y que tenga hijos. Que cuando venga un endemoniado eches fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Ese es el papel de la iglesia, no convertirnos en un grupito que nadie entiende porque hablan rete raro. ¿No es cierto? ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria con el fuego del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces ya nadie quiere ser cristiano porque que hay fuego y que otro saludo era bebiendo, gozándome en el fuego. Dices, ni quiero beber ni gozarme y mucho menos en el fuego. Pero entramos a un vocabulario que allá afuera nadie entiende. No sabemos hablar. No sabemos decirle a la gente. Yo le he pedido mucho al Señor y de verdad me falta mucho. Pero le pido mucho a Dios, cuando hable, ayúdame a hablar con la sencillez con la que tú hablabas. Porque si ustedes leen los evangelios, nos dice, y entonces Jesús dijo, gloria a Dios, aleluya. Miren los pájaros, amén. Hermanos, pongan atención a las aves, aleluya. Miren cómo no trabajan, gloria a Dios. No, él hablaba normal. El Señor Jesús hablaba normal. Nosotros somos los que quién sabe qué nos pasó, que agarramos tantas muletillas y todo eso nos separa de la sociedad y nos impide, forma un abismo entre la sociedad y nosotros y nos impide servirles.
Y peor, no aquí, peor, pero en otros lugares donde todo es pecado. No puedes ver Dumbo porque es pecado. No puedes ver La Bella Durmiente, no puedes ver Walt Disney, todo es pecado, todo es pecado. Mucho menos tener dinero, Santa María Cachucha, no. Cuidado con tener dinero, el dinero es del diablo, carambas. Entonces, ¿para qué trabajan para tenerlo? Si es del diablo, no trabajen, quédense sin dinero. Las enfermedades, Dios me la mandó. Ah, caray, ve, tenemos un club aparte, como si la universidad tomara a los ignorantes, se los llevara allá a los dormitorios de la Universidad de Boulder y nunca más regresan a la sociedad. Por lo tanto, nunca regresan para ser doctores, nunca regresan para ser arquitectos, nunca regresan para ser contadores. Imagínense. Oye, te mandamos a la universidad para ser médico, ¿qué pasó? No, me gustó tanto la universidad que aquí voy a vivir toda mi vida. ¿Y tú ibas a ser contador? ¿Qué te pasó? No, me encantó la universidad, aquí me voy a quedar. Allá en la sociedad, fuchi, 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 fuchi. Así es el creyente. ¿Qué llamado tenemos? El de ser la luz del mundo. ¿Me puede ayudar a ver Mateo capítulo 5? ¿Cómo le vamos a hacer una sociedad en la cual no nos metemos? A ver, dígame usted. ¿Cómo vamos a sanar a los oprimidos por el diablo si no nos queremos acercar a los oprimidos por el diablo? ¿Y cómo querías ver a los oprimidos por el diablo? ¿Ya querías que Dios te los entregue santos, limpios y sin mancha? Ya aquí ya se ha quitado eso, pero sí me tocó ver de que si entra una con minifalda. Entró con minifalda. Pues ¿cómo quieres que entre? Ya la queremos santa, ya la queremos practicando el evangelio, ya la queremos. No, pues así entran. Ya se los olvidó cómo entraron, ¿o qué? Ay, no, esa que acaba de entrar huele a alcohol. ¿A qué quieres que huelan? Ay, no, llegó una señora y yo no confío en ella. ¿Cómo quieres que lleguen? Ya confiables, ya. No, así tienen que llegar, pero aquí se entrenan. Aquí va a suceder el milagro, aquí va a suceder lo maravilloso, aquí es donde se les va a quitar lo que traigan. Pero no, nos convertimos en un grupito que no se asocia. Y nuestra chamba es servir a la sociedad. Nuestra chamba es ser ejemplo en la sociedad. Y el Señor Jesús nunca andaba rodeado de religiosos. Él andaba rodeado ¿de quiénes? De pecadores. No hablaban mal de Él por eso. Decían, tú te la pasas comiendo con pecadores. Y Él decía, claro, yo vine por los enfermos, no por los sanos. Claro que vengo por los pecadores, porque yo vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y para eso tenemos que aprender a hacer un bien. Él andaba haciendo bienes. ¿Cómo debe andar usted? Pues igualito, ¿verdad? Ahorita les van a dar cafecito, no se duerman, ¿eh? Mateo 5, versículo 13. En la traducción Dios habla hoy. Dice, sí, pastora, eso dice, pues usted sí trae café. Pues sí. Qué injusta, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Me puedes poner la traducción Dios habla hoy, por favor? Gracias. Vosotros sois la sal de este mundo, pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada. Así que se la arroja a la calle y la gente la pisotea. Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no puede ocultarse. Una lámpara no se enciende para taparla con alguna vasija, sino que se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Del mismo modo, procurad que vuestra luz brille delante de la gente, para que, lea conmigo lo que sigue, viendo el bien que hacéis, alaben todos a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cómo brillas? Haciendo el bien, viendo el bien que hacéis, viendo el bien que hacéis.
Entonces, la espiritualidad no se trata de que se la pasen orando por todos lados a la hora del trabajo. No, la espiritualidad también tiene que ver con hacer las cosas bien, como para Cristo. Ser diligente, ser honesto, ser leal, practicar lo que Jesús practicó y hacerle un bien a tu jefe, hacerle un bien a los empleados. Si vas a ser jefe, a pagar bien. Dios tiene un problema terrible con que explotemos a los trabajadores. Dios es juez de eso. Yo no sé usted, pero yo no quiero el lado de Dios enojado. Me gusta más el lado bueno. Procurad que vuestra luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que hacéis, alaben todos a vuestro Padre que está en el cielo. Y para que nosotros brillemos, tenemos que estar ahí donde está la gente, no convertirnos en un grupito aparte, que habla diferente, que nadie le entiende, sino que podamos ser ejemplo a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes. ¿Alguien dice amén? Amén. Tómense un cafecito, mis amados, porque ya se me durmió el 90% de la audiencia. Los espero aquí en 5 minutos, ¿de acuerdo?